Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos a todos. Es para mí un privilegio, una vez más, poder comentar la Sagrada Escritura. En esta oportunidad quiero hablar algo acerca de Isaías 53, la parte donde dice, y será menospreciado. Ese es el título del tema. Quiero partir con un texto que está en Mateo 2, 22 y 23. Bueno, el contexto de esto es que José le toma al niño y huyen a Egipto, y después de un tiempo vuelven, porque ya murió Herodes, que quería matar al niño. En la matanza también aquí vemos de los niños en Ramá, se cumple la profecía de Jeremías, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos. Entonces ahí llegamos al versículo 22 donde dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, José, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí hay una alusión a varios profetas, no uno solo. No es que aquí Mateo esté citando un texto específico, porque en realidad no hay ningún texto que diga y será llamado Nazareno, sino que la idea aquí de Mateo es otra, es hacer un compendio de todas las profecías de los profetas que hablaban de que Jesús sería llamado Nazareno. Pero, ¿qué significa esta palabra Nazareno? La palabra Nazareno es el gentilicio de Nazaret, de la ciudad, del pueblo de Nazaret. Nazaret quedaba al norte de Israel, en la provincia de Galilea. Es una ciudad insignificante en el mapa de Israel. Ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento, no es citado. Es un pueblo irrelevante en la escritura. No hay grandes cosas que hayan pasado ahí. No es que no exista Nazaret, sino que no se menciona en la escritura. Es un pueblito, como alguien dijo por ahí, es una mera aldea. Entonces José y María con Jesús se fueron a vivir a ese pueblo, un pueblo pequeñito en medio de la nada, cumpliendo lo que decían los profetas. Vamos a analizar un poco qué opinión tenía la gente de Nazaret. Y en Juan 1:43 tenemos ahí un diálogo muy interesante entre Felipe y Natanael. El versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ahí donde está Nazaret, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mire la respuesta. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, Nazaret no tenía ninguna relevancia para los judíos. Nunca nada había salido de ahí, ni profeta, ni un rey, nada. Entonces cuando le dicen que encontraron al Mesías, de que hablaba Moisés, en vez de decir, ah, qué bien, se está cumpliendo la profecía o la promesa hecha a Abraham, no, le llama la atención que sea de Nazaret. Nazaret, ¿cómo va a venir Mesías de ahí, de Nazaret? Si de Nazaret, ¿qué puede saber de bueno de Nazaret, de ese pueblito? Obviamente Natanael creyó después, pero aquí el primer encuentro con Jesucristo le llama la atención que viniera de Nazaret. Felipe dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, fue honesto Natanael. Le hablaron del Mesías y que venía de Nazaret. Claro, dijo honestamente, bueno, de Nazaret va a venir el Mesías. Y Jesús lo halaga, le dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, o maestro, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí le reconoce, porque le reconoció como un profeta de Dios. Y como decías, pero le cuestionó su lugar de donde venía, Nazaret. Vamos a ver unos versículos donde podemos ver cómo Jesús fue menospreciado, por así decirlo, mirado menos, o de dónde venía. Por ejemplo, en Juan 7:45, cuando mandaron a unos alguaciles a hablar con Jesús, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, de vuelta, ¿se entiende? De vuelta de ir a ver a Jesús, y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído?
los sacerdotes querían que estos alguaciles arrestaran a Jesús por las cosas que andaba haciendo y predicando. Los alguaciles respondieron: jamás hombre ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fuerte declaración de los sacerdotes, porque creían en Jesús, o se admiraban de su doctrina. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, seguidor de Cristo, discípulo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Claro, hizo una buena defensa de Jesús. Entonces le respondieron los fariseos y los sacerdotes: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí tenían media verdad. Claro, es probable que nunca se haya levantado profeta de Galilea, pero ahora sí, ahora se levantó uno, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, para redondear la idea de Mateo 2:23, de que sería llamado Nazareno, es que el Mesías sería menospreciado. Nazareno es una ofensa. Están menoscabando la imagen del Mesías, están denostando su persona. Con esta palabra será llamado Nazareno, o sea, sería menospreciado. Eso es lo que querían decir los profetas. Ahora, vamos a ver justamente eso, lo que dijeron los profetas del Mesías, particularmente de que sería menospreciado. Y partiendo con el versículo clásico de Isaías 53, donde está uno de los más claros pasajes acerca de cómo el Mesías sería menospreciado. Esto de que el Mesías iba a ser menospreciado es una cualidad del Mesías que no se predica mucho. No se habla mucho de esto de que el Mesías sería menospreciado. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Salmo 69:8 dice lo siguiente: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí está hablando David en un versículo que habla acerca del Mesías, cómo iba a ser extrañado por sus hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Miren, en Miqueas 5:2 hay una confirmación de esto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, Belén también era una ciudad pequeña, pero Nazaret era más pequeña aún. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y también hay una alusión a que los hermanos, ya sea hermanos por parte de María y José, como también de Israel, Jesús como israelita, devolvería las espaldas a este Mesías. Y eso lo vemos en Juan 7, versículo 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y viene el argumento que dan ellos: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Que estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Date a conocer. ¿Cómo vas a andar aquí en estos lugares que nadie conoce? Si quieres hacerte famoso, anda a lugares más grandes, anda a la capital, manifiéstate al mundo, date a conocer. Y dice ahí Juan: porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos son los hermanos directos del Señor. Pero miren lo que habla acerca de familiares en Marcos 3:20. Recordemos que aquí estamos hablando en el contexto de que Jesús sería menospreciado. Después de haber elegido a los apóstoles, dice Marcos 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, entiendo aquí que los familiares, hay una versión que dice algo así como sus parientes, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, o sea, este tipo está loco.
y lo fueron como a buscar ahí, y como que se metió en problemas, el lío, que miren, si no pueden ni comer, tanta gente que se la golpa encima, vamos a rescatarlo, este Jesús está fuera de sí, está loco. Y en Mateo 13, versículos 53 en adelante, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, o sea, Galilea o Nazaret más específicamente, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Fíjese que a pesar de ser un Nazaret, una ciudad pequeñita, una aldea, tenía una sinagoga. Dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto ninguno creían, pero después algunos creyeron, como Jacobo, ¿cierto? Y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y aquí Jesús acuña la famosa frase, les dijo Jesús, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. O sea, Jesús fue menospreciado, mirado en menos, por haberse creado en ese entorno, en ese lugar. Entonces, de un carpintero o ayudante de carpintero, se transformó en un predicador, haciendo milagros, prodigios, portentos, y en vez de alabarlo y sentirse dichoso de tener una persona así en su pueblo, uno de sus vecinos que hiciera estas cosas tan grandes, que solamente podían venir de Dios, se escandalizaban de él. Y por eso mismo dice ahí que no hizo muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. No creyeron en el Señor, fueron incrédulos. Y otro ejemplo de esto mismo, de cómo menospreciaron al Señor a pesar de hacer grandes cosas, lo vemos en Mateo 8, con los endemoniados gadarenos. Todos conocen la historia, voy a partir del versículo 31, que dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús para agradecerle, ¿o no? Dice ahí, le rogaron que se fuera de sus contornos. Un extraordinario milagro hizo el Señor y la gente, en vez de agradecer o dar gloria a Dios por este beneficio que había hecho este hombre, lo expulsaron de su territorio. Vete de aquí. O sea, sintieron más la muerte de los cerdos que un endemoniado hayan sido sanados. Constantemente Jesús fue menospreciado por su familia íntima, por sus parientes, por sus vecinos, por su comuna, por su región, fue menospreciado, cumpliéndose la palabra dicha por los profetas, que sería menospreciado. No lo iban a estimar, no sería estimado. En Lucas 4, 16, leemos lo siguiente. Aquí vemos cuando Jesús empezó su ministerio prácticamente, en Nazaret mismo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Este es el mismo relato de Marcos, pero más ampliado, con más detalle. Este mismo relato está en Mateo y en Marcos. Vino Jesús donde se había criado, a Nazaret, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí, entre paréntesis, los judíos que no creen en que Jesús sea el Mesías, dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque no fue ungido con aceite, como por ejemplo fue ungido el rey Saúl o David. Yo les digo que sí fue ungido, pero él fue ungido en los cielos. Y aquí ungir significa ser enviado. Entonces los judíos que no creen que Jesús es el Mesías dicen que no es el verdadero Mesías porque nunca nadie lo ungió con aceite, como indica la ley, por así decirlo. Pero sin embargo aquí vemos en el mismo libro de Isaías que Jesús a propósito eligió para leer, dice que el Señor está sobre mí y me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, ungir aquí significa ser enviado. Y en ese contexto Jesús fue ungido. Qué mejor que por Dios mismo, no por un sacerdote humano, sino por su Padre mismo fue ungido y enviado a esta tierra a sanar, a pregonar libertad y predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas, el Evangelio. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban perplejos por lo que acababa de leer. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y fíjense el contraste. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús, entendiendo el pensamiento de ellos, les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, Jesús entendía que esta admiración y esta maravilla que ellos sentían por Jesús y por las palabras que decía eran fingidas, porque ellos querían ver milagros. Haz lo mismo que hiciste en Capernaum, hazlo aquí. Si eres profeta, si eres sanador, si eres curador, haz aquí lo mismo en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, aquí Jesús está resaltando que grandes profetas no sanaron a Israel, sino que sanaron a extranjeros. Extranjeros creyeron más que los mismos judíos. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, o sea, Nazaret, para despeñarle. Aquí pasó lo mismo que pasó con Esteban cuando habló, que solamente con citar unos textos se llenaron de ira los judíos, porque entendieron que le estaba hablando a ellos. Ustedes son incrédulos, no creen en mí, solo quieren ver prodigios. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí tenemos un ejemplo como los sacerdotes y las eminencias de Israel, en este caso de una sinagoga en Nazaret, no creían en Cristo y solo querían ver milagros, querían ver prodigios, querían ver show, querían ver un espectáculo, pero no creían en el Señor, a pesar de que decían que estaban maravillados. En Lucas 17:20 tenemos otro ejemplo, cuando le preguntaron al Señor acerca de la venida del reino. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Estoy leyendo en Lucas 17:20. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero no tiene aquí el quiebre que hace el Señor, antes que pasen estas cosas. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desechar es botar, es tomar un papel, arrugarlo y tirarlo al suelo o a la basura. Desechado, desechar, tal como los profetas decían. Esto de ser desechado es una señal evidente de lo que mencionó Isaías. Se cumple aquí perfectamente. Y un versículo muy conocido por todos, que hay que saberlo leer bien, Juan 1:11, dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, a los suyos, o a su labor, o a lo que fue enviado, a eso vino. Pero los suyos, o sea, los judíos, sus familiares, sus vecinos, no le reconocieron como tal, no le recibieron como Mesías, al contrario, lo desecharon.
no lo recibieron, ni le dieron gloria, ni le dieron honra. Solo los que Dios les dio de pura gracia el entendimiento de entender de que Jesús era el Mesías. Por eso que Jesús nació allá, en ese pueblo, fue a propósito. Eligió al pueblo más pequeño que pudiera haber en Israel para ir a vivir y desarrollarse y crecer. Y de pronto partir su ministerio. ¿Qué provocó en esto? En el total de Israel, del pueblo de Israel, en la nación de Israel, que fue menospreciado, porque venía de un lugar irrelevante. Esto fue hecho a propósito, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. David, Isaías, Miqueas, entre otros. Juan 5:43, leemos, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo vengo en nombre de mi Padre, al que ustedes llaman Dios, y no me reciben mis palabras. En cambio, si viniera otro hablando por su propia cuenta, por su propio nombre, enviado por sí mismo, a ese encantado recibirían. Y yo que vengo enviado de mi Padre, no me escuchan. Este es el reclamo de Jesús. No podéis entender mi voz, dice, ni oír mis palabras. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dijo Jesús en Juan 8:43. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué Israel no podía escuchar la voz de Jesús ni entender su lenguaje? Porque eran hijos del diablo. Y el diablo es incrédulo. Y ellos hacían lo que decía su padre. No creer en Jesús y además ser homicidas. Porque querían matar a Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fuerte declaración del Señor. Ahora, en Juan 12:48, tenemos otro ejemplo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, menospreciar al Señor acarrea condenación. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió o el Padre que me ungió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor fue fiel en su ministerio, en lo que fue enviado. Cada palabra, cada acto que hizo, lo hizo conforme a lo que el Padre le ordenó. Vamos a ver ahora un detalle aquí de la Escritura, una frase, cabeza de ángulo. Que Jesús sería cabeza del ángulo. En Marcos 12:10 y 12, cuando le habla la parábola de los labradores malvados, haciendo alusión directa a los fariseos, a los sacerdotes y al pueblo de Israel, Jesús les cita, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraba matarle o prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta piedra, esta cabeza del ángulo, es la piedra fundamental de un edificio. Es la piedra que va a normar todas las medidas para que el edificio quede bien hecho, bien construido, sólido. Aquí Jesús está hablando de que Él es parte de una estructura, de una edificación, sin la cual no sería posible construir esto porque se desmoronaría y las medidas saldrían mal y quedaría débil la estructura. Jesús es fundamental para el edificio que Dios iba a construir o estaba construyendo. En Efesios 2 vemos esto, dicho por el apóstol Pablo, este edificio, que es la iglesia de Cristo, ganada por su sangre en la cruz. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí habla de edificio, miren, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Dios quiso edificar un edificio grandioso y Jesús es la piedra fundamental que otros edificadores desecharon, pero que como dice Pedro más adelante, para nosotros Él es precioso, es nuestro fundamento de este edificio, de la doctrina, de la fe. Entonces menospreciar al Señor es quedarse sin fundamento.
a hacer un edificio tosco, débil. Es como construir en arena. Van a venir los vientos, las olas, el agua y se va a caer. Y no va a permanecer. Y grande será la ruina del que la hizo. En cambio, el que edifica o pone su confianza en esta roca, vendrán los vientos, el agua, y no va a ser como viva. Ahí va a estar firme y sólido. Entonces podemos afirmar nuestra alma en Jesucristo para salvación, porque es un fundamento sólido de un edificio perfecto, bien acabado, bien coordinado, que se constituye en la iglesia de Cristo, el templo de Dios, el nuevo Israel, el Israel de Dios. En Lucas 23 vamos a ver el caso de un hombre que menospreció a Jesucristo, un hombre importante. Lucas 23, 6 al 12. Aquí es cuando Jesús fue arrestado y lo interrogaban, y en la interrogación se supo que Jesús era Galileo, venía de Galilea, una región bien mirada menos en el pueblo de Israel, porque se formó más que nada en base a extranjeros, a sirios. Dice Lucas 23, 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Le menospreció. Jesús aquí pudo haber hecho uso de sus dones, ¿cierto? De su sanidad, de haber hecho algo y haber podido liberarse, haberse congraciado con Herodes, pero no, él cayó, tal como decía Isaías, no abrirá su boca, no se defendió, ni hizo nada de lo que Herodes quería. Herodes quería un show solamente, quería ver algún prodigio, algún milagro. Jesús no hizo nada, se cayó, y ahí fue menospreciado por Herodes. También Jesús fue menospreciado cuando la gente prefirió a Barrabás en vez de Jesucristo. ¿A quién quiere que os libere? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente eligió a Barrabás, a un malhechor. Y bueno, para ir concluyendo, quiero hacer un contraste entre un gran personaje de la Escritura que también fue menospreciado. Me refiero a Moisés. Esto lo vamos a ver en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pero tenemos una maravillosa interpretación de estos textos de Éxodo, dichas por un gran hombre de Dios, que era diácono de la iglesia en su inicio, Esteban. Esteban nos va a interpretar qué significa esto de Éxodo, esto que le pasó a Moisés. En Hechos 7, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, los hebreos. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y miren, fíjese aquí cómo el Espíritu Santo revela a Esteban lo que pensaba Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés pensaba que los judíos
haber defendido a uno de un egipcio, Moisés creía que, van a creer, van a entender de que él iba a ser levantado como libertador de Israel y de la opresión de los egipcios. Mas ellos no lo habían entendido así, sino que simplemente vieron un criminal, uno que mató a un egipcio. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado, qué le haya acontecido. Entonces aquí Esteban toma el ejemplo de Moisés, de cómo fue desechado, menospreciado, expulsado incluso, como libertador, como salvador. Y es exactamente lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo, a quien Dios mandó como libertador y salvador. Desecharon. Eso está diciendo Esteban aquí. Ustedes, de la misma forma como desecharon y no creyeron en Moisés, a pesar de todos los milagros, prodigios y portentos que hizo, no creyeron en él y lo desecharon en su corazón. Y prefirieron sus ídolos que tenían escondidos debajo de sus tiendas. Asimismo, ustedes desecharon al Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías enviado por el Padre. No creyeron en él a pesar de todos los prodigios, portentos, milagros que hizo. Y después del rostro que ustedes mataron a los profetas que les fueron enviados. Sistemáticamente ustedes mataron a todos los que Dios les enviaba. Y estas palabras provocó la ira de los sacerdotes, de los fariseos. Dice que sus dientes crujían, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. A pesar de que Esteban estaba relatando la historia de Israel, eran poderosas palabras para defender a Jesús como el Mesías, de cómo fue menospreciado, al igual que Moisés, de la misma forma. Entonces, con estos textos que hemos leído, podemos demostrar que se cumplió lo dicho por los profetas, David, Isaías, Miqueas, de que este Mesías sería menospreciado. Se cumplió al pie de la letra. Su mismo pueblo lo desechó, lo menospreció. Y ahora, para terminar, una pregunta. Nosotros, como discípulos de Cristo, que creemos en Él como el Mesías, ¿seremos menospreciados igual que nuestro Maestro? La respuesta es sí, de la misma forma. Y esto lo vemos en Mateo 10. Así que el ejemplo de Jesucristo nos sirve para también afirmar nuestros corazones en la fe en Jesucristo y la esperanza de la vida eterna, para que cuando seamos menospreciados, no nos desanimemos ni nos apartemos de la fe, porque las personas, nuestros parientes, nuestros vecinos, no oyen nuestras palabras,
cuando predicamos el Evangelio y nos menosprecian por ser creyentes. Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para el testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice más adelante: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Eso quería hablarles y a confiar en el Señor, a afirmar nuestro corazón en las grandes promesas de nuestro Señor, entendiendo que Él fue rechazado, menospreciado y hará lo mismo con nosotros. E incluso dicen, os matarán. Así que esto estará percibido para cuando este momento de prueba llegue y no negar a nuestro Señor para que después Él no nos niegue delante de su Padre. Gracias. Gracias, hermano John. Pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano John? Sí, hermano, muy buen estudio y así como todos los que los hermanos con Dios les ha dado, que puedan participar edificando la congregación con la palabra de Cristo. Me encuentro yo con 1 Samuel, cuando el Señor Jesús envió al profeta ungir a David a su casa. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. Miren cómo Dios opera y obra. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová dice, mira no lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Es decir, Dios conoce a sus escogidos y al que ungió por sobre todo y sobre todas las cosas, que a su Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Mas primero fue necesario que padeciera por nosotros, como dice Lucas y como muy bien expone nuestro hermano en el estudio, en Lucas 17:25 dice, más primero es necesario que padezca mucho, dice de Cristo, y sea reprobado de esta generación. Es decir, la señal de que Jesús era el verdadero Mesías no era un Mesías que iba a ser reconocido, sino un Mesías que iba a ser desechado y despreciado por su propio pueblo. Esa es la señal de que Jesús es el verdadero Mesías. Así que miremos lo que Dios nos dice, ¿no? Que Dios miró y se agradó de lo que había en el corazón de su Hijo. Y Jesús mismo lo confesó, dijo, porque lo que a Él agrada, hago siempre. Eso quería comentar.